Verónica Romero tiene su código a la mano y tiene la presentación, Verónica. Sí. Necesito que empiece a leer despacio el artículo 296. Artículo 296. Ineficacia del título. Los títulos expresados anteriormente pierden su fuerza ejecutiva a los 5 años, si la obligación es simple, y a los 10 años si hubiere prenda o hipoteca. En ambos casos, el término se contará desde el vencimiento del plazo o desde que se cumpla la condición si lo hubiere. Solo se admitirán las excepciones que destruya la eficacia del título y se fundamenten en prueba documental, siempre que se encuentren dentro de tercero día de ser requerido o notificado el deudor. Las excepciones se resolverán por el procedimiento de los incidentes. Muy bien. Verónica, necesitamos a que nos explique esa norma, que la interprete separando su respuesta en dos partes, es decir, los párrafos que usted acaba de leer. Vamos al primer párrafo. Bueno, entonces, si la obligación es una obligación simple, Pero como es íntegramente, estamos dando referencia en esa. Usted ya es eh, la obligación simple, está abarcando la figura central. Ahí está en el artículo, dice, los títulos expresados anteriormente. Esa es la respuesta. Se refieren a los títulos ejecutivos del artículo 294. De lo que va a bueno, explicar Verónica es primero introduzcamos el término. La ineficacia del título quiere decir en qué casos el título no es eficaz, no es válido. Y además debemos de estudiar que se está haciendo referencia a la ineficacia de los títulos regulados artículo 294. Ya tenemos claros ese escenario. Ahora sigamos con la explicación. bueno, Pierden entonces su fuerza ejecutiva. ¿Qué significa eso? que ya no son Así válidos. es. Ya no son Ujú. títulos ejecutivos, ya no son considerados títulos ejecutivos. Y el juez al momento de calificar cada título ya no le va a considerar fuerza ejecutiva. Ahora pregunto, ¿por qué razón? Porque se vencen, por decirlo así, por el tiempo que llevan ya sin Emitidos. ejecutarlos, emitidos, ajá. ¿Es el mismo plazo para todos los títulos ejecutivos? No, aquí lo divide en dos, Pero lo puede explicar. ¿sí? Eh, los que son obligaciones simples, ¿Qué es una obligación simple? honestamente no sé. Una obligación simple la que no tiene una garantía prendaria hipotecaria. Es únicamente la cantidad de liqui exigible que se comprometió a pagar el deudor. No hay una garantía real. Y Ah, ya. sigamos. Bueno, entonces esos, su ineficacia eh, se da a los 5 años, Muy bien. ¿A partir de qué momento? a partir del vencimiento del plazo. O Perfecto. Sí. desde que se cumpla la condición, si hubiera alguna condición. Muy bien. Sigamos ahora con la otra categoría. Sí, y el otro, estos vencen en 10 años o se vuelven más bien ineficientes en 10 años, pero es cuando hay prenda o hipoteca. Una obligación, la prenda de la hipoteca por sí solo no, es un, por ejemplo, un contrato de mutuo, hay garantías, hay una obligación simple y hay una obligación prenda o hipoteca. ¿Qué diferencia entre la prenda y la hipoteca? Mm, Lo he explicado en muchas clases y también sí, en ayer lo Civil 2. explico, Sí. Entonces busque pero no se me busque sus notas. Hasta leímos el artículo de la hipoteca ahorita le digo. y lo tiene que haber apuntado, pero eso lo vio en La, Civil 2. la hipoteca recae sobre un bien inmueble y la prenda
Es lo otro que me dijo, ¿verdad? Si la prenda es No, sobre no un lo digo yo, bien, está en la norma. Es que es sobre un bien estamos mueble. analizando una norma jurídica, no es que yo Ah, lo no, diga. yo sé, pero le estaba preguntando que si esa era la otra pregunta, prenda Pues versus ahí está la hipoteca. respuesta en el código. Ahí lo puede leer, el primer párrafo. No es que yo lo diga, está establecido en la norma. No, yo le estaba consultando cuál era la pregunta, solo asegurándome que yo había entendido bien la pregunta. Las dos Ajá. categorías. Uno, la obligación simple y la otra, ¿sobre qué garantía? La prenda o la hipoteca. Pero el plazo, ¿cuál es? ¿Es el mismo que una obligación simple? Esos son 10 años. Así, 10 años desde que se emitió el título. Eh, desde que se cumple la condición, Lea la norma. Por ejemplo, un contrato de préstamo con garantía hipotecaria se fijó hace 15 años. Puede anotar para que tenga referencia de la línea del tiempo la pregunta que le voy a hacer. ujú, ¿Tiene un bolígrafo y una hoja a la mano? no, pero lo voy a apuntar aquí en el blog de notas. En el 2010, en enero 2010, se elaboró un contrato de préstamo con garantía hipotecaria, con una vigencia. El plazo para pagar la obligación se pactó por 7 años. Y evidentemente se incumplió la obligación. Por eso es de que el actor va a plantear un juicio ejecutivo en la vía de premio con este título ejecutivo. La pregunta concreta, según la línea de tiempo que usted escribió, ¿cuándo vence el plazo? Para que no pierda la eficacia del título. No estoy preguntando plazo de contrato. Sería 2017, 18, 19, 20, 21, 22. 2020 vamos a ver. Espérame, te lo digo. 2027 sería. Sí, pero no lo tiene que decir con duda, lo tiene que decir con firmeza, porque los números son precisos, los números son Ujú. exactos, entonces ahí no hay vencimiento de plazo. De tal manera que si no se planteara la demanda antes de 2037, no se ha perdido la eficacia. Si se plantea después de 2037, perdemos la eficacia. Entonces, el cómputo del tiempo en función de los números es fundamental. Vamos al segundo párrafo. Ah, bueno. ¿Qué dice, Susan? Dice que solo se admitirán las excepciones que destruyan la eficacia del título. Entonces, lo que yo entiendo por eso es que si se interpone una excepción, tendría que ser para pedir la nulidad No, del ¿qué es una título. excepción? Son, No me refiero a esta, en general, las ujú, excepciones hemos explicado en muchas ocasiones que es una excepción, le expliqué el 116, pero no una en particular, en general, que es una excepción. pues las excepciones eh, Hay son excepciones las que sí. previas, Ujú, dilatorias y perentorias, pero no quiero que me diga las clases. ¿Qué es una excepción? ¿Qué persigue? eh, la ¿Para qué sirven? transparencia del proceso. No, no es transparencia, no es transparencia. La excepción es una acción procesal que se traduce en un mecanismo de defensa. Si es una acción previa, pretende depurar el proceso para el cumplimiento de un debido proceso. Si es una excepción perentoria, ataca el fondo. Y si es una mixta, tiene las características de forma de una perentoria, pero tiene los efectos de fondo. Aquí
¿A qué tipo de excepciones estamos hablando en el 296, segundo párrafo? Sería que son las de fondo. Pero puede explicar en qué consiste. ¿En qué consiste una excepción que ataque la eficacia del título? Por ejemplo, ¿cómo argumentaría si usted tiene que plantear esa excepción? La excepción que se va a basar exclusivamente en prueba documental, ese escrito tiene que conllevar un argumento, un razonamiento. Si usted quiere atacar la eficacia del título, ¿cuál va a ser su argumento? O solo va a decir, lo ataco, sin argumentar, sin justificar. No, usando de ejemplo lo que había dicho del contrato de préstamo de garantía hipotecaria, podría ser así como, por ejemplo, que está defectuosa la demanda o que alguien No, quien lo firmó podría no, ser que no no, tiene capacidad no. legal. Usted está confundiendo el juicio ejecutivo en la vía de premio con juicio de conocimiento. Eso es grave. Le No sé qué recuerdo, Verónica, excepciones se estamos podrían poner. estudiando, pero si la norma lo dice, el 296, segundo párrafo, ahí está la respuesta. Es que sí, o sea, dice que tienen que ser No, pero ¿qué es los que destruyen el la primer eficacia término? del Tiene título. que aprender a analizar usted. ¿Cuál es la primera palabra del segundo párrafo? Solo la palabra, Solo, lea. la primera es solo, ¿Y qué implica eso? que es una sola cosa o un solo conjunto de cosas. ¿Y a qué se refiere ahí en la continuación? Tiene que interpretarlo gramaticalmente. Solo se admitirán las excepciones que destruyen la eficacia del título. Y usted está hablando de las excepciones para un juicio de conocimiento del 116, demanda efectuosa, por ejemplo. Ya. Cuando ahí la norma dice solo. ¿Qué quiere decir solo? Únicamente, sinónimo, exclusivamente. Y usted está hablando de excepciones previas. La demanda defectuosa no es para el juicio ejecutivo en la vía de premio. ¿Y cuáles son esas excepciones? Porque Ahí no está las sé. ahí está. Ah, bueno, lea. Ahí está la respuesta. No, pero lo que le preguntaba es, yo sé que en el 116 están las excepciones. Usted está confundida en la naturaleza del proceso que estamos estudiando. Le quiero compartir que ya llevamos 4 clases estudiando los juicios ejecutivos. En los juicios de conocimiento ya los dejamos hace muchas sesiones de clase. Entonces hay que ubicarse en el proceso que estamos. Usted todavía sigue en su Viene esquema confundida. del juicio, sí, muy confundida, está todavía usted Es, ubicada ajá, en los sí, juicios de pero conocimiento. Usted no ha cambiado su esquema mental. Cree que todavía estamos en el juicio de conocimiento. Los juicios de lo que no ejecución entiendo son es qué diferentes. excepciones son las que se usan en este, Ahí está la porque respuesta, yo ahí sé, o sea, yo sé está. que ahí dicen las excepciones que destruyan la eficacia del título, pero no sé Bueno, exactamente cuáles son esas. así la que acaba de explicar antes, en el párrafo primero del 296. Mire el título, el artículo, ahí está toda la respuesta. Entonces no puede decir que no sabe cuáles son, si está en la norma. Ahí están en la explicación. Olvídese usted de las excepciones previas para los juicios de conocimiento. Aquí estamos, el término solo quiere decir exclusivamente. Bueno, no puedo pasar toda la noche en ese párrafo. Entonces lea el artículo, el párrafo anterior y está la respuesta. Lo que pasa es que hay que interpretar gramaticalmente. Solo es sinónimo de exclusivo, únicamente. ¿Cuáles? Las excepciones que destruyen la eficacia del título. Si yo planteo una demanda con un título ejecutivo en la vía de premio, que el plazo con garantía prendaria o hipotecaria, que el plazo venció hace 20 años, ahí voy a atacar la eficacia del título. Tengo que demostrar y argumentar y acompañar el documento que es el título ejecutivo como prueba, diciendo
señor juez, ya excedió en demasía el plazo de vencimiento. Ah, Esa es la ya, que ahorita sí, ataca adelante. la eficacia. Y si usted ve el título, ahí está, va a atacar la ineficacia. No es que tenga un nombre específico, como el Ujú. 116, que tiene los nombres. Aquí usted, Verónica, lo que va a hacer es argumentar. Va a señalar en su escrito lo siguiente. Voy a plantear excepciones que destruyen la eficacia del título. Ese sería su epígrafe y a esos argumentos va a ver si es una obligación simple, va a estudiar, o si es una obligación prendaria o hipotecaria, porque el argumento de impugnación que ataque la eficacia del título, su validez, su eficacia, va a ser diferente si es una obligación simple, así es prenda hipoteca. Entonces usted va a estudiar el caso concreto, va a atacar Sí, el pues. título. Entonces, ¿de qué depende si es simple o la prenda la hipoteca? Verónica, va a depender del título ejecutivo, que no sabemos cuál puede ser, hay que ver el caso concreto. Asumamos un ejemplo, que sea una obligación garantizada con prenda hipoteca, entonces vamos a estudiar el plazo que venció esa obligación. Si la obligación, por ejemplo, venció en el 2010, es ineficaz, porque si venció en 2010 y computamos, el plazo venció en 2020, porque es hipoteca o prenda. Entonces usted va a argumentar adjunto el título ejecutivo, el señor juez va a poder establecer que hay ineficacia el título, que perdió su fuerza ejecutiva. Perdió su fuerza ejecutiva. ¿Por qué razón? Porque han transcurrido 3 años más de su plazo. Venció 2010, hay Ya que hacer una superó el argumentación de plazo. línea de tiempo, entonces usted ya va a hacer el cómputo que son 3 años. Ah, sí, ya. Ahí ¿Le sí, quedó ya le claro? entendí. Gracias, sí. Bueno, vamos a darle la palabra a Neri González. Todos, por favor, tengamos a la mano la presentación. Neri González. Buenas noches, licenciado. Neri, bienvenido. Leamos la diapositiva número 2. Permítame. Sí tienen todos la presentación y el código a la mano. Sí, licenciado. Lo escuchamos. La diapositiva número 2, procedimiento vía de apremio, artículo 294 al 326. ¿Qué significa eso, Neri? Que en esos artículos está plasmado lo que el legislador Se lo voy a poner de incluyó otra forma más sencillo. ¿Por qué el profesor ¿Qué? qué procedimiento regula? Ahí procede la ejecución en vía de apremio. Sí, son normas que regulan del 294 al 326, regula el procedimiento de juicio ejecutivo en la vía de apremio. Gracias, Neri. Vamos a escuchar a Heidi García. Heidi García. Johanna Álvarez. Johanna Álvarez. Tania Jocol. Tania Jocol. René Tolentino. René sí está, ¿Qué tal, estoy doctor? ¿Cómo seguro. está? Ya veo que lo afirmé antes de que conectara su cámara. Ya Ah, conoce uno a sí, su, ya conoce uno a su pueblo, René. Quienes ingresan y se marchan y quienes están ahí escuchando. Máxime que es la última sesión antes del examen. Leamos la gracias, doctor. diapositiva 3 y no se Título en la vía, desconecte. título en la vía de apremio. Artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil. Procede ¿Por la qué es, ejecución en la vía. ¿Manda? por qué es importante este artículo? Más que todo la definición del procedimiento. No, el procedimiento está del 294 al 326.
no Sí, está en una se norma. contiene, pero Todo el procedimiento hay un conjunto, no es un artículo que lo regula. El artículo 294 puntualmente, ¿qué es lo que regula? ¿en qué características o en qué procede el juicio ejecutivo en la vía de apremio? Pero le falta lo más importante. ¿Y cuáles son los títulos? Exactamente, eso es fundamental. Entonces, usted establece que hay un título ejecutivo que sea cantidad de dinero líquida exigible, que ya lo explicamos en qué consiste. Y algo muy relevante es los títulos ejecutivos que se van a tramitar en la vía de premio. ¿Se acuerda que los expliqué uno por uno? Sí, Sigamos con la próxima diapositiva. ¿Qué dice? título en la vía de apremio. Artículo 294 del Código Procesal Civil y Perfecto. Mercantil, Eso ya lo numeral 1. explicamos. Ya explicamos todos los numerales. La siguiente diapositiva. Título en la vía de apremio. Créditos hipotecarios, artículo También ya lo expliqué abundantemente. La siguiente, por favor. título en la vía de apremio, créditos prendarios, artículo También, 887. también lo explicamos con ejemplos. Sigamos. Título en la vía de apremio, convenio celebrado en el juicio, por ejemplo, Correcto. artículo 190. ¿Prosigo? Sí, sí, sí. Artículo 190, Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Correcto. Sigamos. Artículo 94, convenio o acuerdo aprobado u homologado por juez competente. Artículo 7 a 24 del Código Procesal Civil y Mercantil. Repito, son títulos ejecutivos los cuales fueron explicados de forma individual y brindando ejemplos. La próxima diapositiva. De forma abundante. Sí, la Demanda. otra de presentación que dice René. Demanda. Muy bien. Debe cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 61, 106 y 107 del Código Procesal Civil y Mercantil. Una pregunta, René. Aparte de cumplir con esos requisitos, la demanda, ¿hay un documento esencial que cuando se ¿Qué es plantee la demanda ejecutiva en la vía de premio no puede faltar? No puede faltar, es fundamental. ¿Cuál es? el título El ejecutivo? título ejecutivo, ¿cuál? Depende de cuál de los incisos del 294 es, depende. Pero no puede plantearse una demanda si no se acompaña el título ejecutivo. La otra presentación, por favor. En la misma presentación está elección en la presentación. 1. En el mismo expediente. 2. Mediante presentación de certificación del fallo. Muy bien. Ahora le hago una pregunta, René. Eso que acaba de leer usted significa que cuando hay una ejecución de sentencia, un laudo arbitral, lo podemos hacer dentro del propio expediente o mediante una certificación del fallo o de la sentencia. ¿Quién elige cuál de las dos alternativas? El ejecutante. En cuanto a los términos, René, que ya lo expliqué, pero hay que repetir, ¿quién es el ejecutante y quién es el ejecutado? El ejecutado es el demandado. Sí, El ejecutante es sí, el demandado. correcto. Así es, pero, Una pregunta, se lo pedí para que todo lo tengan claro, porque si confunden ejecutante con ejecutado, van a tener serios problemas. Lo escucho. una pregunta. En la sentencia, cuando la sentencia consta en el expediente, solamente se señala. Si se va a ejecutar dentro del mismo, es más aconsejable señalarlo y pedir una certificación, ¿verdad? Ah, ok, A pesar de que está gracias. dentro del expediente. Así es. Okay. Sigamos con la presentación, por favor. ¿Cuál es la siguiente? Calificación del título y Solo mandamiento una pregunta. Olvidé hacerle la pregunta, René. De lo que estamos hablando en cuanto a la ejecución de sentencia, ¿cuál es el fundamento legal? de la ejecución de la sentencia. De lo que estamos estudiando, lo que acabamos de estudiar, que si a elección del ejecutante se puede realizar dentro del propio expediente o hacerse mediante una presentación de certificación del fallo. ¿Cuál es el fundamento Artículo, legal? artículo 295, Muy ejecución bien, de sentencia. perfecto. Sigamos con la presentación. Calificación del título y mandamiento, artículo 297, Código Procesal Civil y Mercantil. El juez califica el título y si lo considerase suficiente, despachará el mandamiento de ejecución, ordenando el requerimiento y embargo de bienes. No será necesario el requerimiento ni el embargo si la obligación estuviese garantizada con prenda o hipoteca.
Bueno, en este caso solamente se Sí, pero le voy a mandaría. pedir algo, que el 297 tiene dos supuestos diferentes. Uno es Ajá, el primer párrafo y uno el sí. segundo. Entonces yo le pido que nos lo explique de forma individualizada, separada, para que sus compañeros no se confundan. Vamos al primer párrafo del 297, que nos lo explique. Bueno, en el primer párrafo nos tendríamos que ir a ver los títulos ejecutivos, ¿Correcto? en los cuales no se haya garantizado ya sea el préstamo o la deuda que se tenga con uno de los bienes, ya sea una casa, que es un bien inmueble o un Prenda o bien hipoteca, así es. Voy a inmueble. repetir lo que está señalando a todo el grupo de René. René está diciendo de forma correcta que el juez va a calificar el título. ¿Qué significa calificar el título? Verificar que cumpla los requisitos de ley, que sea un título suficiente, que tenga fuerza ejecutiva. Adicionalmente, lo que señaló René es que en el primer párrafo no está garantizada la obligación con prenda de hipoteca. Por eso es de que el juez dice despachar mandamiento de ejecución de forma inmediata, Ujú. ordenando al obligado, al ejecutado, el pago, ordenando el pago y el embargo de bienes en su caso. Clarísimo el primer párrafo del 297. Ahora René Ujú. nos va a explicar el segundo párrafo del 297, que es diferente. Sí, en el siguiente caso, la deuda o la obligación está garantizada con un bien inmueble o un bien mueble. En este ¿Correcto? caso, si es inmueble, está inscrito en el registro de la propiedad y solamente se Obligación. despachará Correcto. un oficio para la anotación de la demanda. Pero le hace falta algo importante que está en el segundo párrafo que no mencionó René. No Puede será leer. necesario, aquí, no será necesario requerimiento ni el embargo si la obligación, o sea que no se despachará. A eh, diferencia del anterior, en la exacto. obligación simple hay un requerimiento, hay Ujú. un mandamiento de ejecución, pero en esta obligación garantizada con prenda hipoteca no hay requerimiento ni embargo, a diferencia de la obligación simple. Pero ¿qué más? El Eh, segundo párrafo del 297 es categórico. ¿Qué más señala? si la obligación estuviera garantizada. Con Eh, prenda hipoteca, mm, punto. ¿Qué sigue ujú. ahora? Actitud del demandado. No, en estos casos, no, es que no me ha explicado, Sí, sí. René, no Perdón. vamos a pasar a la presentación. No me ha terminado de explicar el segundo párrafo. Lo explicó Perdón. incompleto, lo explicó bien, pero a la mitad. ¿No Sí, tiene su código a la mano? Ahí está la no, respuesta. bien, aquí lo tengo. Después de Es, hipoteca, ¿qué dice? después de hipoteca, dice, no será necesario prenda hipoteca. En estos casos se ordenará, se notifique la ejecución señalándose día y hora para remate de conformidad con el artículo 313. ¿Es importante eso o no es importante, René? Sí, es importante. Claro, no puede haber en la vía de premio de una obligación garantizada con prenda hipoteca si no hay una audiencia, una fecha para el remate. Para remate. Y al remate, incluso el remate puede comparecer el ejecutado y recuperar sus bienes y paga. Ahora, si no comparece o no paga, se va a adjudicar al actor. Pero es fundamental una Si hora no, si no, para el remate. si no también ha atacado la eficacia del título. Por supuesto, dependiendo. Ujú. Esto está regulado, el remate, en el artículo 313, 313. 314, 315. Y hay un derecho de tanteo también del 316. Y si Ujú. no hubiera interesados en el remate, leemos el 318 y posteriormente la liquidación. Puede haber un sobrante de remate que está regulado en el 321. Puede darse también rescate de bienes, 322, o el depósito del precio. Todas las incidencias, también la Creo que obligación de eso la depende del escrituración, campo, ¿verdad? recursos y la entrega de bienes. Exacto. Regresemos a la presentación, René. ¿Cuál nos corresponde? Actitud del demandado. Sí, En esta clase de juicio, la oposición del ejecutado únicamente puede fundamentarse en excepciones que destruyan la eficacia del título, se fundamenten en prueba documental y se interpongan
dentro del tercer día de ser requerido o notificado. Las excepciones se tramitan por la vía de los incidentes, artículo 296 del Código Procesal Civil, 135 al 140 de la ley del organismo judicial. Claro. Solo se Si Verónica Alejandra hubiera leído esa presentación, ¿cuál hubiera sido su desempeño en la respuesta, René? Bueno, sí, como es claro, ¿verdad? Eso no se pueden Claro, poner entonces, este tipo ¿cuál de es la moraleja? excepciones. Leamos la presentación, eso nos ayuda. En este caso, tendría una pregunta, si Sí, pudiera. dígame. Cuando, digamos, la demanda fue planteada, ¿verdad? El demandado nunca fue notificado o no ha sido notificado y se han pospuesto varias fechas de remate, pero la obligación siguió pagándose. La excepción que destruya el título podría ser el pago. No corre porque ya se presentó la acción procesal. Ahí se interrumpió. Ya no sigue corriendo el Solamente plazo. la Es caducidad y la antes. prescripción. Correcto. Muy bien, Gracias. gracias, René. Seguimos con el ejercicio. Juan Quintanilla Padilla. Seguimos trabajando con Juan Quintanilla. No está. Vamos con Ismael Hernández. Ismael Hernández. Kimberly Peña. Kimberly Peña. Hugo González. Hugo González. Licenciado, buenas noches. ¿Dónde? Fíjese que voy aquí en calle Ah, bueno. todavía. Ok. Julio Chávez. Julio Chávez. Julio Chávez. Pregunto, ¿hay alguien conectado en clase ustedes? Porque todos los que invito no intervienen. Bueno, no hay nadie conectado, solo René Bien. Tolentino. Sí, licenciado. ¿Qué andamos, Hola. Luis? Neri González. Neri González tampoco. Mónica López. Mónica López. Hay alguien que dice llamarse Roberto sin apellidos. ¿Existe esta persona que si se identifica de esa forma en el examen, pues no le va a ser evaluado? No existe un Roberto. Lic, buenas tardes. ¿Quién habla? Noé Chen. Ah, todavía no le he llamado Noé, pero conéctese. No, tengo una duda, no sé No, si, Noé, no, estamos no, trabajando en la metodología. Dele sí, continuidad a la lectura de la va, presentación, pero puede conectar su cámara. sí, solo que estoy en un lugar oscuro donde ya ando por el bosque, la mera verdad, pero sí, aquí tengo la última presentación. Va, continúe con la presentación que estaba leyendo René. Muy bien, René, ¿le puede decir en qué diapositiva se quedó? Si usted escuchó la explicación, fue el 296 que explicamos la última presentación. Sí, la actitud del demandado, me quedé, toca la tasación. ¿Será que le puede decir a él, a René, a Chen, el número de diapositiva? Uy, vamos a ver, es la... Entonces no entiendo yo, si no tiene la presentación con René, no vamos a poder, bien, con Bien, Noé no podemos hacer el calificación del ejercicio. yes. actitud del demandado, ¿no? Bueno, La pero 10, no, la siguiente, tasación. Ah, ya, casas, ahí está. Sí, Tasación. aquí está, sí, aquí está, aquí lo tengo, lo aquí puedo. está, pero no lo podemos ver nosotros de aquí, ¿verdad? Ni escuchar. O sea, Sí, sí, lo leo. claro. Muy bien, dícele. Posteriormente al embargo, se procede a la tasación, salvo que las partes se pongan de acuerdo en el precio. Cuando fueren bienes inmuebles, puede servir de base para el remate el monto de la deuda
o el valor de la matrícula fiscal a elección del acreedor, según el artículo 312 del Código Procesal Civil y Mercantil. Va. Gracias, Noé. Tenemos que A la orden. leer el 312 del Código Procesal Civil Mercantil para ver la tasación. María Monroy. Aquí estoy, doctor. Buenas noches. Ya con de mi cámara. Así debían ser todos. Ve inmediato, con una reacción en una audiencia con esa inmediatez. Ok. ¿Lo leo ya? Así me encanta. Mire qué diferencia con María Alejandra. Mire, lo leo ya, no tengo que estar repitiendo la historia. Perfecto. Creo que con usted vamos a terminar la presentación de explicar. Ok. Bueno, sigamos. Artículo 312, tasación. Practicado el embargo, se procederá a la tasación de los bienes embargados. Esta diligencia se efectuará por expertos de nombramiento del juez, quien designará uno solo, si fuere posible, o varios si hubiere que evaluar bienes de distinta clase o en diferentes lugares. La tasación se omitirá siempre que las partes hubieran convenido en el precio que deba servir de base para el remate. Cuando se tratare de bienes inmuebles, podrá servir de base a elección del actor. El monto de la deuda o el valor fijado en la matrícula fiscal para el pago del impuesto territorial. Gracias. Lo importante, el 312 es tasación, que es darle un valor patrimonial a los bienes. ¿Pero a qué bienes? A los bienes que fueron embargados. Un bien solo puede ser embargado si hay un mandamiento judicial, si hay una orden judicial. Vamos, María, a la presentación, a las diapositivas. ¿Cuál corresponde? Orden de remate. ¿Ok? Leámoslo. Hecha la tasación o fijada la base del remate, se ordena la venta en pública subasta, anunciándose 3 veces, por lo menos en el diario oficial y en otro de mayor circulación. Los postores depositarán el 10% para participar en la subasta, artículo 313, Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Y el plazo para el remate cuánto es? Está en el 313. 313, último párrafo. 15 días por lo menos y no mayor de 30 días. Ok, sigamos con la presentación. Remate. El día y la hora señalados para el remate se declara enfincado en el mejor postor o al ejecutante a falta de postores. Fincado quiere decir asignado. Solo voy a anotar eso, licenciado. O atribuido. Es un término muy antiguo castellano. Ustedes no habían nacido cuando estaba ese término. Ok. ¿Continúo? Sí. El término para el remate será no menor de 15 días ni mayor de 30 días, artículo 313, Código Procesal Civil y Mercantil. Que lo vamos a integrar con el 314 y el 315 del Código Procesal Civil y Mercantil. Sigamos. María. Derecho de tanteo, artículo 316, Código Procesal Civil y Mercantil. Número 1, comúneros. 2, acreedores hipotecarios según los grados. Tercero, el ejecutante. ¿Quiere explicar usted el artículo 316 o quiere que le ayude? Si me ayuda, licenciada. Voy a regresar a su derecho civil 2. El derecho de tanteo es un derecho preferencial que tiene un régimen que se llama copropiedad. La copropiedad es cuando un bien pertenece pro indiviso a 2 o más personas. Estas personas se llaman comuneros, copropietarios o condueños. Y en ese derecho de tanteo, si 3 personas forman parte de ello y uno de ellos quiere desvincularse del régimen de copropiedad, quiere vender su parte alícuota, antes de ofrecer esa parte de alícuota a un tercero. ¿Quién es un tercero? Quien no forma parte de ese régimen de copropiedad, tiene que cumplir con un derecho de tanteo, un derecho preferencial. ¿Quiénes le tienen? En el régimen de copropiedad, los 2 copropietarios. Por lo tanto, él tiene
que cumplir con una notificación previa a ofrecerle un tercero a sus dos copropietarios. Pero ellos tienen que ejercer ese derecho de tanteo en un plazo no mayor de 15 días. Si no cumple con ejercer derecho de tanteo 15 días, evidentemente el que quiera vender su parte alícuota puede ejercer su derecho con terceras personas. Pero insisto, ya agotó el cumplimiento de la obligación de derecho de tanteo que tienen los otros copropietarios. Esa es la figura genérica del derecho de tanteo. Ya aplicándolo al juicio ejecutivo en la vía de premio, el 316 dice, durante el remate y antes de fincarse, antes de autorizarse, antes de declararse, pueden ejercitar el derecho de preferencia. El derecho de preferencia es el sinónimo de derecho de tanteo. Por el tanto, en el siguiente orden, ¿quiénes pueden ejercerlo? Los comuneros, los copropietarios. ¿Quiénes más? Los acreedores hipotecarios según sus grados en prioridad y en jerarquía. En el tiempo, primero en derecho, y el ejecutante. Ese es el orden de las personas que tienen derecho de tanteo. Solo que aquí se está dando en la referencia, no de la venta de los derechos de tanteo que expliqué en el libro segundo, aquí se está dando dentro del remate. ¿Y el remate dónde se sucede? Dentro de un juicio ejecutivo en la vía de apremio. Entonces estamos en remate, ¿quién va a tener prioridad? Los comuneros, copropietarios, si el bien está sujeto a una comunidad, a una copropiedad. Dos, los acreedores hipotecarios, por supuesto, porque tienen constituido ese derecho garantizado con una hipoteca, con un bien inmueble, según sus grados, y el ejecutante. Ese es el orden prioridad preferencial entre terceros, y el tercero es que no incurre en ninguna de estas tres categorías. ¿Le quedó claro, María? Sí, licenciado. Sigamos. Ok. Liquidación. Practicado el remate, se hace liquidación de la deuda con intereses y costas, librando orden a cargo del subastador. Artículo 319, Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí se refiere que si ya verificamos el remate, se tiene que hacer una liquidación de la deuda. Y liquidación es establecer los costos y los gastos. Deuda más intereses y las costas. Eso se refiere a la liquidación. Y el juez va a liberar orden a cargo de quién? Del subastador, el responsable, conforme a los términos del remate. Por favor. Okay. El postor tiene 8 días para depositar el saldo. Artículo 323, Código Procesal Civil y Mercantil. De lo contrario, perderá el 10% a favor del ejecutante. Artículo 317, Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Quién tiene la obligación del depósito del precio? El subastador, de conformidad con artículo 323. Sigamos. Escrituración. Llenados los requisitos, el juez señala 3 días al ejecutado para que otorgue la escritura traslativa de dominio y en caso de rebeldía el juez la otorga de oficio. No, ahí no dice la otorga. ¿Sí eso dice en la diapositiva, licenciado? En el código es otorgará. Entonces faltó otorgará, está en el 324 de oficio. Hay un error ahí. Sí, pero aquí en la diapositiva dice... Sí, hay error y la culpa es del profesor. Ahí está. Continúo, ¿verdad? Sí. Previo a la escrituración, el deudor o dueño aún puede rescatar los bienes de la venta. En la escritura se transcriben el acta de remate y el auto que apruebe la liquidación. Artículos 322, rescate de los bienes, y 324, escrituración, Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora quiero que tome su artículo 324 y explique esos dos parágrafos. El primero y después el segundo, para no confundirlos. Ok. Además, María, eso ya lo expliqué en clase, la escrituración. Puse ejemplos. Porque eso trasciende el registro de la propiedad, cuando se trata de un bien inmueble o prendario. Si quiere, lo vuelve a leer. Sí. Llenados los requisitos correspondientes, el juez señalará al ejecutado el término de 3 días para que otorgue la escritura traslativa de dominio. ¿Qué significa eso? Que el juez le da, como dice aquí, 3 días para que el ejecutado... ¿A quién? Al actor.
No, al ejecutado. Al ejecutado. Ajá. ¿Qué Le más? da 3 días para que otorgue em, las escrituras. Por ejemplo, si un caso fuera de un bien inmueble, tiene que entregar las escrituras de ese bien inmueble. No, no es a- eso. No. ¿Cómo eso de entregar la escritura? O sea, suponiendo, esto es mi escritura, mm, entregarla al ejecutado, al actor, no le entiendo esa parte. Usted dice entregar las escrituras. ¿A qué se refiere con entregar las escrituras? pues tiene, em, Usted lleva notariado. sí, ¿Dónde queda el registro de las escrituras? Los originales. en el archivo de protocolo. No, el notario. Ah, pero ¿qué curso llevan de notariado ustedes? No les han enseñado el protocolo. Bien. Pero es que no entiendo, cuando usted dice que le van a entregar la escritura al ejecutante, ¿cómo es ese procedimiento? Y ya lo expliqué en clase, María. Y eso es bien importante, sí. Esa es la parte final. Por eso no hay sentencia. Si no entendemos el artículo 324, no entendemos para qué sirve el juicio ejecutivo de una vía premio. Entonces, ¿de qué sirve toda la explicación que vamos si lo último no se comprende? Sí, Pero me asusta cuando usted dice, tiene que entregarle las escrituras. No, no hay que entregar las escrituras. Las escrituras públicas forman parte de un registro notarial que se llama protocolo. El depositario es el notario. Lo que el notario remite a archivo protocolo son los testimonios, las copias de las escrituras. Y cuando fallece el notario responsable de ese protocolo, lo va a entregar cuando ha fallecido el notario. El notario es depositario. Y las escrituras originales no se pueden entregar. Forman parte de un protocolo que anualmente se va a empastar. ujú. Por razones de tiempo, abro el espacio. ¿Quién quiere explicar el artículo 324? Yo, doctor, Bueno, lo escucho. tal vez pueda explicarlo así. Bueno, en este caso, como ya se llegó a la fase final del proceso, en este caso el ejecutado debe de, eh, como dice el artículo, se debe faccionar una escritura en la Claro, cual él va a y lo que poner, no leo María en ese artículo es decir, otorgar. No es lo ajá, mismo otorgar que entregar. Entonces tenemos que usar los términos de la función notarial de forma correcta. Dice otorgar. Quiere decir que van a comparecer ante un notario. ¿Quiénes van a comparecer, René? en este caso, el otorgante, que es el ejecutado, se la va a otorgar al demandante, porque fue Muy bien. adjudicado. Y si, dos preguntas. Si el ejecutado pagó antes, ¿es necesaria esta escritura de relativo mínimo? No, 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 no es no necesario. rescató el bien. Rescató el Pero bien en este cabal. caso no pagó y se va en rebeldía. Repito, rebeldía. Es lo más Entonces, común. entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Cuál es que es lo más común en esos casos? Porque el ejecutado nunca va a llegar a otorgar esa escritura, entonces el juez Pero viene si la deuda era 5 veces más bajo que el valor del inmueble, le conviene. generalmente casi no Bueno, se da, pero asumamos que hay en este rebeldía. caso, ¿Cuál es el ajá, mecanismo en el órgano jurisdiccional? el demandante va a proponer un notario para faccionar la escritura traslativa que la va a otorgar el juez. El juez lo va a designar a él como notario La va a para otorgar de faccionar oficio el juez, de oficio. de oficio y se va a hacer un proyecto, ¿verdad? Así Para es. pues, una minuta, la Una minuta para minuta que el previo juez, a ser faccionada en limpio. exacto, la cual va a contener la sentencia y el proyecto de liquidación. Transcribir el Y acta de remate, transcribir el acta de remate y el cabal, auto que apruebe la liquidación, además de ujú, los requisitos normales de un instrumento público que exacto, establece el código notariado.
Pero aparte de los requisitos de una escritura traslativa de dominio, ¿qué significa escritura traslativa de dominio? Que los derechos de goce, disfrute y De de dominio propiedad. del bien y de propiedad van a pasar a otra persona. Van a ser adjudicados en pago. Traslado. Adjudicados en pago. Adjudicados en pago. Que es un Cabal. traslado de dominio. ¿Derivado de qué? Ujú. Del incumplimiento de una obligación garantizada con hipoteca. Garantizada con el bien. Pero es muy Y- diferente a lo que explicó usted, a lo que dijo María, que era entregar las escrituras. No se está haciendo entrega de ninguna escritura. Se va a faccionar el instrumento público. La va a otorgar el juez cuando hay rebeldía. Ahora, si no hay rebeldía, no. No, Pero hay porque que tener cuidado con los términos rebeldía, otorgar, en especial que usted ya lleva un curso de derecho notarial. sí, una vez terminado el plazo de los 3 días, ya se declara en rebeldía, ¿verdad? Bueno, la solicita el demandante que se declare en rebeldía. Y Muy bien. creo que toda Para esta terminar, solicitud, René, ¿qué tipo ujú, de recursos se pueden plantear en el procedimiento de la vía de apremio? apelación Pero ¿contra qué resoluciones? Está limitada la apelación, está limitada. contra la recursos. Aquí está. Dice, solamente podrá deducirse apelación contra el auto que no admita la vía de apremio y contra el que apruebe la liquidación. Sería contra la primera resolución y con el Así auto es, de que apruebe aprobación la de liquidación. Son las únicas resoluciones que son apelables. Las demás no son apelables. Y el sí, último artículo, el 326, ¿nos lo puede explicar? La entrega de bienes. entrega bienes, otorga la escritura, el juez mandará, mandará dar posesión de los bienes al rematante o adjudicatario para el efecto fijará al ejecutado un término que no exceda de 10 días bajo apercibimiento de ordenar el lanzamiento en el secuestro de su casa o su costa. Bueno, en este caso, como ya se aprobó el proyecto de liquidación, ya se Ya se aprobó el suscribió la notario, escritura, se inscribió en el ya registro de lo la firmó propiedad. el juez, hay que hacer el primer testimonio, hay que mandarlo al registro de la propiedad y se inscribió. Pero el cuatillo el ejecutado, no quiere salir de su casa. Entonces Así es. se le tiene que mandar, bueno, se le notifica para que tiene que abandonar su casa en 10 días, bajo apercibimiento de ordenar su lanzamiento, llegar, oficiar a la policía para llegar con la fuerza pública y poder retirarlo del... Perfecto. Así es, muy claro. Gracias, René. Por consiguiente, no me resta más que desearles éxitos en su examen del miércoles, siempre y cuando haya un proceso de estudio disciplinado serio. Si se da ese presupuesto, el resultado va a ser altamente positivo. Así que de antemano los exhorto a trabajar con mucha disciplina. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, doctor. Adiós. Feliz noche, doctor. Buenas noches, que descanse. Hasta luego. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, doctor. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Cuídense. Gracias.